Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Comenzamos un nuevo apartado que tiene como título Los misterios de la vida de Cristo. Es a partir del punto 512. Habíamos concluido el apartado que explicaba la parte del credo referente a María, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen. Hemos concluido eso. Y siguiendo adelante, propiamente lo que nos correspondería, siguiendo el credo, es después de que dice, confiesa la concepción por obra del Espíritu Santo, el nacimiento de María Virgen, pasa directamente el credo a padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Es decir, el credo da un salto desde la encarnación y el nacimiento hasta la muerte y resurrección. Y el catecismo, consciente de que en medio ha quedado toda la vida de Jesucristo, introduce, digamos que inserta, dentro de la lógica de la explicación de la vida de Cristo según el credo, una referencia a los misterios de la vida de Cristo. Digamos que el catecismo, como buen pedagogo, en vez de limitarse a los puntos de la vida de Cristo que son afirmados por el credo, pues ha intercalado una explicación entre el nacimiento, encarnación, nacimiento y muerte y resurrección, una explicación de la vida oculta y la vida pública de Jesús. Dice el punto 512. Respecto a la vida de Cristo, el símbolo de la fe no habla más que de los misterios de la encarnación, concepción y nacimiento, y de la Pascua. Muerte, sepultura, descenso a los infiernos, resurrección, ascensión. No dice nada explícitamente de los misterios de la vida oculta y pública, pero los artículos de la fe referentes a la encarnación y a la Pascua de Jesús iluminan toda la vida de Cristo. Todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo. Hay que verlo a la luz de los misterios de la Navidad y de la Pascua. Bueno, digamos que la afirmación central de este punto 512 es la siguiente. Bueno, es obvio que la presentación que nosotros hacemos de la vida de Jesucristo tiene como dos grandes ejes: la encarnación y nacimiento y la muerte y resurrección. Y si queréis también la ascensión a los cielos. Son como las dos Pascuas, que además litúrgicamente también ha quedado claramente significado. Nosotros tenemos a lo largo de todo el año litúrgico dos grandes momentos: las Navidades y la Semana Santa. Son los dos grandes momentos en los que los misterios de la salvación pues se presentan ante el mundo con toda su fuerza. El nacimiento de Jesús y su muerte y resurrección. Son los dos ejes. Ahora, eso no quiere decir que el resto de la vida de Jesucristo no forme una perfecta unidad con su nacimiento y con su muerte y resurrección. O sea, todo forma una unidad. La vida de Jesucristo no es, sería un error pensar que está desconectada un episodio del otro de la vida de Jesucristo. La vida de Jesucristo es una unidad. Nosotros, quizás, si examinamos nuestra propia vida, pues descubriremos que en ella ha habido momentos culminantes. Bien, pero la vida es una unidad. La vida es una unidad y sería un error subrayar en exceso los momentos culminantes de la vida hasta el punto de separarlos o desconectarlos del resto de la vida. Sería un error. Bueno, pues eso que hemos dicho con respecto a nosotros, si lo referimos ahora a Jesucristo, pues más que más.
La vida de Cristo, toda ella, es un don de Dios para nosotros. Los evangelios son un conjunto, son una unidad perfecta que nos revela la vida del Dios hecho hombre, del Dios encarnado. Es verdad que esos dos momentos son muy importantes, son como los dos momentos cumbre, la encarnación, nacimiento, y la muerte, resurrección. Son los dos momentos cumbre, que además están como enfatizando que la hora de Dios ha llegado. Por ejemplo, con respecto a la encarnación, recordad que dice la Sagrada Escritura, llegada la plenitud de los tiempos, dice, eso lo dice San Pablo, llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. Llegada la plenitud de los tiempos, era la hora de Dios, la hora en que la revelación, toda la revelación del Antiguo Testamento llegaba a su culminación, ¿no? El momento de la encarnación es el momento culminante de la revelación de Dios. Y además Jesús, entre nosotros, especialmente el Evangelio de San Juan, suele subrayar con frecuencia, subraya esta tensión de la hora cumbre. Dice, todavía no ha llegado mi hora, se acerca mi hora, ha llegado ya mi hora. Jesús tiene plena conciencia de que hay una hora culminante para la que Él ha venido, para la que Él ha llegado. Y esa hora culminante es la hora en la que será elevado en la cruz, y elevado en la cruz dará su sangre como vida para el mundo. Su sangre será redentora. Es la hora de la muerte y resurrección. Bueno, o sea que digamos que la propia Sagrada Escritura, el propio Jesús, en ella nos manifiesta que es cierto que hay dentro de toda la vida de Jesús, que es una unidad, pero sí es cierto que hay dos momentos culminantes. Lo que celebramos en las Navidades y lo que celebramos en la Semana Santa. Bien, pero insistimos que, por cierto, esos dos momentos culminantes son los que han quedado reflejados en el credo. El credo pues pasa, como he dicho al principio, pasa de confesar el momento de encarnación, nacimiento, pega un salto hasta el final de la vida de Cristo, que es muerte y resurrección. El hecho de que el credo haga tal cosa ya es significativo, que esos dos son los momentos culminantes de la revelación. Pero aquí lo que nos interesa subrayar en el día de hoy, porque esto es lo que el catecismo para esto reserva estos puntos, es recordarnos que el resto de la vida queda iluminada por esos dos momentos. Y el resto de la vida de Cristo también es salvífica, o sea, es decir, en la vida de Jesucristo todo es salvación para nosotros. Todo es. No solo Cristo nos salva cuando está en lo alto de la cruz. No. Cristo nos salva en todo momento. Si me permitís, pues me atrevería a decir que Cristo nos salva cuando asistía a la escuela de Nazaret y aprendía allí los salmos. Eso también era una salvación para nosotros. Y Cristo nos salvaba cuando nos estaba salvando, cuando Él obedecía, como niño, como adolescente, cuando obedecía a José y a María. Esa obediencia suya en el hogar de Nazaret era salvífica para nosotros. Y Cristo nos estaba salvando cuando trabajaba en la carpintería. Y Cristo nos estaba salvando cuando predicaba, cuando comenzó su predicación, cuando llamó a los apóstoles, cuando tenía paciencia con ellos, cuando tenía que reprenderles y decirles, hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Cristo nos salva en todo momento. Todas sus palabras son salvíficas. Es verdad que al final el momento cumbre de la salvación ha sido su muerte y resurrección, porque en ellos Cristo ha querido que la entrega de su sangre y su resurrección haya sido entre comillas, el precio que Él ha pagado por nuestra salvación. Pero, fijaros bien, hagamos una hipótesis que, que tiene, puede servir, pero tampoco no nos liemos con ella. Pero bueno, hagamos una hipótesis. Dios nos podía haber salvado
sin necesidad de que en el momento final de la vida de Cristo hubiese habido su muerte y resurrección. Podía haberlo hecho. Es decir, Cristo, o sea, Dios puede llevar a cabo nuestra salvación sin necesidad de derramamiento de sangre para ello. Podía haberlo hecho sencillamente, pues, bueno, su mero estar entre nosotros ya era muchísimo más de lo que nosotros pudiésemos llegar a haber soñado. Su mero estar entre nosotros, su mero predicarnos, Por eso subrayemos, toda la vida de Cristo es salvífica. De hecho, quiero subrayar un detalle que yo creo que es muy iluminador. A mí, por lo menos, cuando caí en cuenta de ello, me ayudó mucho a entender esto que hoy estoy predicando. Bueno, pues algunos ya lo sabéis, ¿eh? Yo, antes de ser obispo, pues fui párroco de una parroquia que tiene la advocación de El Salvador, parroquia del Salvador de Zumárraga. Allí fui párroco, ¿no? Y comenzamos desde allí los programas de Radio María, estos del catecismo. Bueno, pues recuerdo que en una ocasión, como la parroquia no tenía, digamos, un día concreto durante el año en el que celebrásemos el día de la advocación de la parroquia, recuerdo que haberme hecho la siguiente pregunta. Bueno, vamos a ver, y entonces, esta es la parroquia del Salvador. Bien, ¿qué día del año celebra su fiesta? ¿Qué día del año se celebra la fiesta de El Salvador? Y claro, dice uno, bueno, no lo sé. No hay así ninguna fiesta que tenga ese nombre del Salvador. ¿Será el día del nacimiento de Jesús? Yo os daré un Salvador. ¿O será el día de su muerte? Porque Él nos salvó entregando su vida en la cruz. ¿Será el día de la resurrección? ¿Será el día del envío del Espíritu Santo? ¿Qué día del año se celebra el Salvador? Recuerdo haber hecho esa pregunta así a los responsables de la liturgia de la diócesis, y recuerdo que uno de ellos me dio la siguiente respuesta. Me dijo, tradicionalmente el Día del Salvador se ha celebrado el 6 de agosto, que es el día de la transfiguración. Y es verdad, uno observa que los pueblos que tienen como patrono El Salvador, sus fiestas patronales han sido tradicionalmente celebradas el 6 de agosto. Claro, luego el día de la transfiguración. Luego es verdad que muchos las han ido cambiando ya por conveniencias de vacacionales o cosas por el estilo, pero me llamó la atención aquel dato, el hecho de que el día de la transfiguración del Señor se hubiese celebrado en muchos lugares la fiesta de El Salvador. ¿Y por qué la transfiguración? ¿Por qué unir la advocación del Salvador a ese acontecimiento en el que Jesús sube al monte Tabor y allí se transfigura? Su aspecto pasó a ser un aspecto glorioso, en el que ante Pedro, Santiago y Juan Él mostró su gloria. ¿Por qué? Bueno, yo personalmente he llegado a esta especie de convicción interior, y es que en la transfiguración precisamente lo que se subraya es que ese Jesús que ante nosotros, ¿no?, convivió con nosotros esos 30 años o más de 30 años, ocultando su gloria en el día al día, pues viviendo en el hogar de Nazaret, siendo un niño más entre los niños de Nazaret, colaborando con su padre en la carpintería, comenzando su vida pública, siendo a veces mal comprendido, a veces siendo tomado por un chalado por los demás y teniendo que ser humillado, etcétera, ¿no? Ese Jesús que caminaba, en él habitaba la plenitud de la divinidad. Por eso la fiesta de la transfiguración es una fiesta muy interesante, porque es como subrayar que en medio de la cotidianidad Jesús nos salva. Es Dios que está con nosotros. La transfiguración es como un recordatorio de que la salvación de Cristo tiene lugar no solo en su nacimiento y en su muerte en la cruz, sino en todo momento. Aunque la gloria esté ocultada, Dios está
con nosotros en la vida de Cristo salvándonos. Y en la transfiguración Dios quiso que hubiese como un momento de, pues de visualización de tal cosa, de visualización, de un momento en el que el misterio de la divinidad que está oculto en Cristo como que se traslucía. Pero, de hecho, en el día a día, aunque estuviese oculto, estaba ahí. Dios está en él. Él es Dios. Y Dios es Jesús. Por eso digamos que todo el resto de la vida de Cristo, aunque estuviese oculto, aunque de ordinario no estuviese transfigurado, como en ese momento que ocurrió allí en el monte Tabor, ¿no?, donde parece que la humanidad de Cristo, en vez de ocultar en ese momento, pues traslució lo que tenía dentro de ella, la divinidad. Pero aunque eso de ordinario estuviese oculto, toda la vida de Cristo es salvadora. Y por eso la fiesta de El Salvador se celebra, o se ha celebrado, digamos, tradicionalmente, el 6 de agosto, el día de la transfiguración. Bien, pues en resumen, que los misterios de la vida de Cristo entre el nacimiento y entre la muerte, aunque en el credo no se recojan explícitamente, aquí el catecismo quiere dedicarles pues un tiempo suficiente de exposición. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 513, que dice así: la catequesis, según las circunstancias, debe presentar toda la riqueza de los misterios de Jesús. Aquí basta indicar algunos elementos comunes a todos los misterios de la vida de Cristo para esbozar a continuación los principales misterios de la vida oculta y pública de Jesús. Dice el catecismo en este punto. Bueno, el credo no habla de toda la vida de Jesucristo, habla de ese primer momento y último momento. Pero claro, el credo hay que insertarlo en los evangelios. El credo, en el fondo, es como una concentración, es como una concentración de los misterios salvíficos que se expresan en los evangelios. Luego, no hay que separar el credo de los evangelios. Bueno, y entonces él dice el catecismo, también hay, por lo tanto, conviene en momentos determinados esbozar la vida de Jesucristo. Y, por cierto, la imaginería y muchos retablos de nuestras iglesias
han representado pues, los distintos pasajes de la vida de Jesucristo. La infancia de Jesucristo, su vida pública, su muerte, los misterios de la pasión y los misterios gloriosos. Como 4 momentos distintos, digamos, de los misterios de la vida de Cristo. Los misterios de su infancia, los misterios de su vida pública, el misterio de su pasión y muerte y sus misterios de gloria. Básicamente, si os fijáis, pues siguiendo el mismo esquema de los misterios del Rosario, el Rosario ha querido acompañar pues la contemplación de la vida de Jesucristo. Es una metodología de contemplar el Evangelio desde María. El Evangelio está pensado así, y la reforma que hizo Juan Pablo II con respecto al Rosario, introduciendo los misterios luminosos, lo dejó más claro todavía. Juan Pablo II, pues, él percibió que había un hueco, una carencia, ¿no?, en la contemplación de la vida de Jesucristo, que era pasar de los evangelios de la infancia a los dolorosos, y por eso él introdujo entre los gozosos y los dolorosos los misterios luminosos. Es contemplar el Evangelio desde los ojos de la Virgen. Es como un sitio, es como, digamos, una atalaya especial. Los ojos de María son unos ojos privilegiados para ver el Evangelio. Bueno, pues de esos misterios luminosos, de la vida oculta y pública, esos que Juan Pablo II echó en falta y dijo, vamos a añadir otros misterios, aparte de los gozosos, dolorosos y gloriosos, vamos a añadir los misterios de la vida oculta y de la vida pública de Jesús. Bueno, pues de eso es de lo que quiere hablar aquí el catecismo. Brevemente, aunque sea, fijémonos en qué 5 misterios eligió Juan Pablo II. El bautismo de Cristo en el río Jordán, la autorrevelación de Cristo en las bodas de Caná, en tercer lugar, el anuncio del reino de Dios, el cuarto, la transfiguración de la que hemos hablado ahora mismo, y el quinto, la institución de la Eucaristía. Hubiese sido muy interesante el que hubiésemos conocido, pues el camino por el que Juan Pablo II llegó a elegir estos 5 misterios. Yo me imagino, seguro, pues que él se aconsejó, que él, a la hora de elegir 5 episodios de la vida de Jesucristo, como los misterios luminosos de la vida pública, pues él tendría que elegir, y tendría su margen de duda, porque elijo este y no elijo el otro, etcétera, ¿no? Hubiese sido, interesante saber qué método se eligió hasta elegir estos 5 y por qué se excluyeron otros y se eligieron estos, ¿no? Hubiese sido interesante, pero en cualquier caso, partiendo de los 5 elegidos, pues nos ayuda mucho para entender que en estos 5 episodios también son como momentos de gracia de la vida pública de Jesús. El primero es el del bautismo en el río Jordán, al que nosotros tal vez no le damos la importancia suficiente, pero fijaros que el Evangelio de San Marcos comienza con ese episodio. Es curioso que es un episodio tan importante que algún evangelio, el evangelio que no narra el nacimiento de Jesús, sino narra la vida oculta, sino que comienza con la vida pública, comienzan con este episodio, con el del bautismo de Cristo en el río Jordán. En ese momento se produce una teofanía, una manifestación de Dios, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Es Jesús que en medio de la multitud es señalado por la voz del Padre, y el Espíritu viene sobre él, que comienza, por lo tanto, a hacerse luz de quién es ese. Hay una progresiva iluminación, por eso Juan Pablo II les llamó los misterios luminosos. Se va haciendo luz progresiva
para poder responder a la pregunta de quién es este y quién es Jesús de Nazaret. El segundo episodio, elegido por Juan Pablo II para los misterios luminosos, es el de la autorrevelación de Cristo en las bodas de Caná. Que, por cierto, es curioso que diga, que le haya dicho la autorrevelación de Cristo en las bodas de Caná. Podía haber dicho milagro de las bodas de Caná, pero no, le llama la autorrevelación de Cristo. Porque ese milagro, como todos los milagros, son una revelación de Cristo. Una revelación, o sea, Él se descubre, Él se manifiesta. Las obras de Cristo, los milagros de Cristo, son signos que descubren al mundo la identidad de Cristo y el corazón misericordioso. Las dos cosas. Los milagros de Cristo responden a la pregunta de ¿quién es este? Al mismo tiempo que responden a la pregunta de ¿cómo es este? Este es misericordioso, este se acerca a los enfermos. La pregunta de quién es este y cómo es este no es separable. Las dos cosas son una sola pregunta. O sea, que los milagros manifiestan que Él es Dios y que es un Dios bueno, que es un Dios misericordioso, que su poder lo utiliza siempre en favor de los enfermos y los pobres y los desposeídos. Insisto, ¿quién es este y cómo es este? Son una sola pregunta. Bueno, por eso la autorrevelación en las bodas de Caná es muy importante, porque Él viene a revelarse como el esposo, que viene a traer alegrías al mundo, porque se les ha acabado el vino y este mundo no tiene, se le ha acabado sus alegrías. Las alegrías de esta vida se nos acaban, se nos agotan, se les ha terminado el vino, es sinónimo de decir todas las alegrías de esta vida tienen la fecha de caducidad puesta, o sea que es que se nos acaban, que es pan para hoy y hambre para mañana, que nos divertimos pero luego nos quedamos vacíos y se nos pasa, alguien pues eso, se apoya su felicidad en su pujanza física, pero luego se le pasa, o en la belleza humana que enseguida se marchita. Ese se les ha acabado el vino, es imagen de toda alegría humana que se agota, por su propio dinamismo se agota. Y hay de aquel que se apoye en lo que es caduco, porque se llevará una gran decepción, tarde o temprano, más temprano que tarde. Entonces Cristo viene a revelarse como aquel que es capaz de ser un surtidor de agua viva que no se agota nunca. Y es capaz de convertir el agua en vino. Es decir, es capaz de convertir lo cotidiano en una alegría que no se marchita. Bueno, por eso este segundo misterio elegido por Juan Pablo II es tan importante, la autorrevelación de Cristo en las bodas de Caná. El tercero, Cristo anuncia el reino de Dios. Jesucristo se revela no solo por sus signos salvíficos, sus milagros, ¿no?, sus gestos de misericordia. No, Jesús además también se anuncia por su palabra. O sea, la palabra de Cristo, su predicación, es un momento, o sea, es una clave de su revelación. Es una revelación no solo con signos, sino también con palabras. Él es la palabra hecha carne. Y por eso nosotros le damos tanta importancia al ministerio de la predicación, al ministerio de la palabra. Porque Dios nos ha hecho seres racionales, capaces a través de los conceptos, ¿no?, de adentrarnos en los misterios. Ya sabemos que Dios está más allá de las palabras, eso es verdad, sí, pero aunque esté más allá de las palabras, Dios ha querido también expresarse, ¿no?, por medio de ellas. Y Cristo anunció el reino de Dios y lo predicó, y fue incansable en su predicación, y él anduvo, y como se dice popularmente, él pateó todas las sendas de la Galilea y de la Judea de su tiempo, proclamando el reino de Dios, diciendo: Dios ha llegado a vosotros, Dios está con vosotros, no estáis solos, no estáis solos. Dios quiere establecer su reino en este mundo a través tuyo.
comenzando por reinar en tu corazón, Él quiere reinar en el mundo, haciendo un mundo diferente en el que reine el amor de Cristo. Bueno, pues ese es otro momento clave de la manifestación salvífica luminosa de Cristo en su vida pública. El cuarto misterio elegido, la transfiguración. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración. Bueno, de ella ya hemos hablado antes, y no voy a explayarme ahora. La transfiguración es el momento, como he dicho en una palabra, en el que en medio de la cotidianidad, en medio de lo que era el día a día de la convivencia de Jesús con sus apóstoles, de repente les refleja que la plenitud de la divinidad habita en esa humanidad. Y por un momento Cristo destella la gloria. Y entonces los apóstoles se conmueven al ver que en ese Jesús humilde se oculta la divinidad. Y por último, el último misterio luminoso elegido por Juan Pablo II es la institución de la Eucaristía. Porque la forma en la que Cristo, ese Cristo Salvador, nos va a dar, nos va a comunicar su mensaje, va a ser el conducto sacramental. Los sacramentos van a ser el conducto privilegiado por el que Dios nos alimente. Los sacramentos van a ser, como, si me permitís la expresión, el cordón umbilical. El cordón umbilical por el que Cristo da su vida, da su gracia al mundo. Es hermoso ver los sacramentos bajo esa imagen. Imaginémonos que nosotros somos como un niño que está siendo gestado por su madre. Estamos pues nadando como le ocurre a un niño antes de haber nacido, en el seno de su madre, y conectados con ella por medio del cordón umbilical que recibe el alimento. Bueno, eso somos nosotros. La madre es la Iglesia. Estamos en su seno y recibimos de ella el alimento de los sacramentos a través de ese cordón umbilical. Y llegará un día en que esa madre nos dará a luz. Y el día en que nos dé a luz será el día de nuestra muerte, cuando naceremos para la vida eterna. Pero mientras tanto estamos siendo gestados para la vida eterna y estamos siendo alimentados por el cordón umbilical que son los sacramentos. Por eso el quinto misterio luminoso es la institución de la Eucaristía. Bueno, yo me he atrevido a hacer aquí una especie de interpretación de por qué Juan Pablo II eligió estos 5 misterios luminosos. Pero lo que quiero subrayar es que, al igual que aquí el catecismo siente la necesidad de introducir dentro de la explicación del credo pues los misterios de la vida pública de Cristo, oculta y pública, también Juan Pablo II en la explicación del catecismo, por ello introdujo entre los gozosos y los dolorosos los llamados misterios luminosos de la vida pública de Cristo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Bien, pasamos al punto 514. Toda la vida de Cristo es misterio. Dice, muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan a la curiosidad humana no figuran en el Evangelio. Casi nada se dice sobre su vida en Nazaret, e incluso una gran parte de la vida pública no se narra. Lo que se ha escrito en los Evangelios lo ha sido para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, aquí se nos hace una precisión, el punto 514, que nosotros no podemos acudir a los Evangelios pues como acudimos a una biografía moderna intentando mirar en ella detalles y curiosidades, ¿no? Hoy en día nosotros nos hemos acostumbrado a, pues yo qué sé, pues uno va a Internet, se mete en Wikipedia y dice, a ver qué cuentan de este, y a ver qué detalles, miran qué fechas concretas estuvo. Bueno, o sea, es decir, no podemos aplicar nuestros esquemas de la historiografía moderna a la hora de acercarnos a los evangelios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los evangelios no son históricos? En absoluto, los evangelios son históricos, por supuesto. Los evangelios no son una biografía. Bueno, sobre esto, la verdad es que sobre esa pregunta de si los evangelios son una biografía o no, se ha escrito mucho, se ha discutido mucho. Y durante un tiempo la opinión dominante era la que decía los evangelios no son una biografía. Pues porque en ellos no hay una pretensión como la historiografía moderna, pues más o menos pues ha ido imponiendo, ¿no? Pues no son una pretensión de ir de una manera ordenada, detallando, relatando paso por paso. No, hay grandes espacios sobre los que no se dice nada. Entonces uno dice, vamos a ver, ¿son una biografía? Pues, hombre, desde el punto de vista del concepto moderno de historiografía, no serán una historiografía, pero es que en el tiempo de Jesucristo, esa era la forma básica en la que se narraba la historia. Es decir, claro, ¿acaso en aquel tiempo se hacía historiografía como se hace en este momento? Pues no. Por eso hay que tener cuidado de proyectar preguntas extemporáneamente hacia 2000 años atrás. Por ejemplo, cuando se hace la pregunta, ¿Jesús fundó la Iglesia? Hombre, si usted por fundar entiende lo que entendemos hoy en día, que haya un acta de fundación a la que venga un notario y levante acta y luego los presentes allí firmen, etcétera, pues hombre, obviamente Jesús no fundó la Iglesia así. Pero sin embargo Jesucristo sí fundó la Iglesia, por supuesto, en el sentido de que Él la dio a luz, Él la convocó, Él junto a los apóstoles, Él les mandó ir por todo el mundo predicando el Evangelio, celebrando la Eucaristía, perdonando los pecados. Es decir, hay que tener cuidado con que las palabras que utilizamos no sean extemporáneas, o sea, no sean palabras que pretendan desde una concepción moderna actual de la pregunta, pretender que el Evangelio responda a los parámetros de nuestros días. Jesús sí fundó la Iglesia, pero claro, oiga, no pretenda usted que se entienda entonces por fundar el formalismo, digamos, el formalismo legal que hoy supone fundar una cosa, ¿no? Los evangelios narran la historia de la vida de Jesús, por supuesto que la narran, pero no pretenda usted pues entender por historiografía lo que se entiende hoy por historiografía. Bueno, esto que estoy diciendo, que parece un poco de sentido común, me parece que a veces nos hemos hecho ciertos líos innecesariamente. Claro, cuando se ha dicho, no, es que los evangelios de Cristo no son una historiografía. Luego, si no son una historiografía, entonces lo que son como unos relatos piadosos que ya parece que no son históricos. No, mire usted, los evangelios sí son históricos. No, mire usted, Jesús sí fundó la Iglesia. El hecho de que digamos que no la haya fundado en el sentido legal, pues eso, de notario y de acta fundacional, no quiere decir que no la fundase. El hecho de que los evangelios no respondan al género literario actual,
de historiografía, pues no quiere decir que no sean históricos y que no narren la vida real de Jesús. Bueno, esto me parece que es un poco pues obvio, pero bueno, a veces decir las cosas obvias puede ser bueno. Un detalle en el punto 514. Dice que el propio Evangelio ya dice ya da a entender con qué espíritu se ha escrito. Por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, dice: muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Es decir, el propio Evangelio de San Juan dice, es que no lo hemos contado todo. Claro, si uno ha convivido 3 años con Jesús, muchos han querido contar, bueno, lo que les ha parecido lo sustancial. Los evangelistas coinciden en lo sustancial, pero al mismo tiempo también tienen diferencias entre ellos. Por cierto, uno de los argumentos de historicidad de los evangelios es precisamente este. El hecho de que los 4 evangelios narren sustancialmente lo mismo, pero tengan diferencias suficientes como para autentificar las fuentes distintas, ¿no? Esto es como cuando un profesor, pues eso, en su asignatura pone un examen y ve que 2 que han estado sentados uno al lado del otro, pues sospechosamente tienen el examen demasiado igual, hasta el punto de que cuando uno también se equivoca, el otro se equivoca porque le copia lo que se ha equivocado. Y entonces, claro, dice, demasiado igual para que haya nacido de cada uno. Estos se han copiado. Bueno, algo así ocurre con los evangelios, que los evangelios, uno de los argumentos de historicidad de los evangelios es que aunque hablan de lo mismo, no se copian. O sea, es decir, tienen la suficiente originalidad propia para haber sido contados por cada autor. Es un argumento añadido de historicidad. El criterio de múltiples fuentes. Hay múltiples fuentes narradas en los evangelios y a veces cuentan cosas complementarias hasta que, a veces incluso dice, ahí va, este cuenta un detalle que parece que no es totalmente conjugable con este. Pero fíjate, si se hubiesen pretendido copiar, lógicamente no hubiesen puesto eso, sino que es interesante ver cómo los evangelios narran los mismos acontecimientos, pero es obvio que no han sido copiados uno a otro, sino que han nacido de fuentes distintas que han contado un mismo hecho. Bien, este punto es un punto añadido al 514, aunque la afirmación principal que aquí quiere hacerse es la siguiente, ¿no? Está afirmada en la última frase. ¿Con qué intencionalidad se han escrito los evangelios? Juan 20:31 dice, cuando dice que muchas otras cosas hizo Jesús que no están aquí contadas, dice, pero lo que se ha contado han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, ¿para qué han sido escritas? ¿Con qué espíritu han sido escritas estas palabras de los evangelios? ¿Por qué los evangelistas seleccionaron estos hechos y no otros? O sea, ¿por qué le dieron importancia a determinadas narraciones, etcétera, y las pusieron por escrito? Pues aquí está la respuesta. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, los evangelios no han sido escritos para saciar curiosidades, sino para llevarnos a la fe y para que descubramos el misterio de Jesucristo. Eso hay que tenerlo en cuenta. El que busque curiosidades de los evangelios igual se va a llevar una decepción. Y precisamente los evangelios apócrifos surgieron en siglos posteriores porque existía una curiosidad sobre cuestiones de la vida oculta de Jesús que, como no estaba suficientemente saciada por los evangelios, que son sobrios y son, pues se empezaron a escribir los evangelios apócrifos inventando cosas de Jesús que pretenden saciar la curiosidad. Y fijaros, mientras que los evangelios canónicos
no sacian curiosidades, sino que lo que hacen es ayudarnos a tener fe en el nombre de Cristo Salvador. Los evangelios apócrifos, por el contrario, entran mucho más ya pues en todo un género de curiosidades, etcétera, que ya desvía el género evangélico, porque el género evangélico es narrar los acontecimientos de la salvación, para que tengamos fe en ellos. Los evangelios apócrifos, sin embargo, ya se desvían mucho más, van a lo anecdótico. A veces, pues eso, uno dice, coge la hoja, agarra la hoja y pierde el árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Es hermoso pues ver cómo los evangelios, inspirados por el Espíritu Santo, guardan ese gran equilibrio entre narrar los acontecimientos históricos, pero hacerlo queriendo siempre iluminar el misterio de la fe que se esconde en ellos. Lo dejamos aquí. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902 500 518. 902 500 518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902 500 518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Y gracias, soy Feli de Santander. Quería preguntar que en la autorrevelación de Jesús en las bodas de Canaán, el aspecto de la intervención de María en esa autorrevelación. Gracias. Pues sí, gracias a usted. La verdad es que creo que la figura de María ahí tiene un puesto muy importante, porque es curioso que Jesús dijese, cuando María le invita a Jesús a intervenir, la primera respuesta de Jesús es curiosa, dice: mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y sin embargo María, como haciendo caso omiso de eso, le dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Y Jesús va y realiza ese milagro, ¿no? Lo cual quiere decir que María es como la introductora de la hora de su hijo. O sea, es decir, es como si ella le empujase a su hijo a comenzar su hora de salvación. O sea, Jesús tiene una primera palabra de decir: no ha llegado mi hora, y María le introduce, María le empuja a ello, ¿no? Es muy interesante este detalle, porque vemos a María plenamente integrada en el plan del Padre de ser ella la impulsora de la hora de su hijo. Que, por cierto, esto tiene una aplicación a todas las maternidades muy importante, porque es frecuente que la maternidad, cuando no es suficientemente espiritual, cuando es muy carnal, las madres a veces tienen el peligro de querer poseer a sus hijos, de querer retenerles y que sus hijos no salgan de casa, y sin embargo María le empujó a su hijo a comenzar aquella hora de salvación. O sea, es muy interesante esta imagen de María como una maternidad que empuja a su hijo a cumplir la voluntad del Padre y no le retiene por poseerle ella. Bueno, es lo que se me ocurre con respecto a la pregunta del oyente. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Mire, sí, adelante. Quería hacerle una pregunta. Exactamente, ¿qué significa que la Virgen María fue virgen en el parto? Y una segunda pregunta muy concreta, es si es correcto decir que cuando murió Jesús, murió Dios. Muchísimas gracias. De acuerdo.
Mire, pues las dos preguntas. La primera, ¿qué significa, más usted dice exactamente qué significa la afirmación de fe que hacemos los católicos que María fue virgen no únicamente antes del parto y después del parto, sino en el mismo parto? Mire usted, la tradición de la Iglesia no ha llegado a explicar eso de una manera así concreta y física. O sea, la Iglesia no ha dicho nunca, a ver, esa virginidad del parto se traduce en que físicamente, pues yo qué sé, no, el himen o lo que sea, no ha llegado a decirlo. Sencillamente es suficiente con que digamos pues que fue un parto asistido por la gracia de Dios de una manera milagrosa. El contexto en el que podemos entenderlo es que el parirás con dolor del libro del Génesis, como una de las consecuencias del pecado original, pues es, entre comillas, ¿no?, redimido en esa imagen de María que está preservada de las consecuencias del pecado original. Tiene un parto virginal. Pero, claro, usted dice, a ver, ¿se puede hacer una concreción fisiológica? Pues no, la Iglesia no ha hecho a la hora de explicar el dogma una concreción fisiológica. Y perdón porque es que me había hecho una segunda pregunta al oyente, pero por no apuntarla se me ha ido santo al cielo. Ya me vendrá después un poco más tarde. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Mire, era referente a que he oído comentar de que en los evangelios, o sea, no son auténticos de los evangelistas a los que... Por ejemplo, San Juan sí, que lo escribió él, pero los demás que no son auténticos de ellos. ¿Me podría explicar cómo es esto? Vamos, yo creía que ellos mismos habían escrito los evangelios. Por ejemplo, San Marcos, San Mateo, que eran de ellos, sino dicen que no, que es que le han puesto ese nombre como hubieran podido poner otro. Yo la contestación que di, ¿y San Juan? Si San Juan sí lo escribió él. ¿Cómo es que los demás evangelistas no son propios de ellos? De acuerdo, vamos a ver, le respondo. Ahora he recordado la segunda pregunta de la otra oyente, que luego la respondemos, pero primero respondemos a esta pregunta. Vamos a ver. En primer lugar, en esa cuestión no nos va comprometida la fe. Sabemos que los evangelios son inspirados por el Espíritu Santo. A nosotros lo que nos importa, en lo que se compromete nuestra fe, es eso, que tienen una inspiración del Espíritu Santo. Luego que los historiadores, ellos a la hora de estudiar los evangelios, vean que los evangelios, antes de haber sido escritos tal y como nosotros los tenemos, es fácil percibir que en ellos ha habido redacciones anteriores, y que, por ejemplo, los evangelios, la primera parte de los evangelios que se escribió fueron la pasión de Jesús. De los evangelios, otros pasajes anteriores de la vida de Jesús, pero lo primero que se escribió fueron los relatos de la muerte y resurrección de Jesús. Por eso, si os fijáis, son mucho más concretos, se detalla en el día a día y hora a hora qué es lo que allí estaba teniendo lugar. Sin embargo, los relatos de la vida pública de Jesús son mucho más breves, no se cuenta con tanto detalle. Bueno, entonces, vamos a ver, puede haber ocurrido que el Evangelio, tal y como yo lo tengo en mi mano, no haya sido escrito exclusivamente por ese evangelista, sino que también él haya añadido, por ejemplo, ese evangelista o la escuela de ese evangelista haya añadido pues un relato sobre las bienaventuranzas, otro, etcétera. Porque es que los evangelios no han sido escritos de bloque tal y como ahora los tenemos, sino que antes de haber formado un evangelio eran relatos sueltos de los distintos episodios de la vida de Jesús. Y entonces la pregunta es, a ver, ¿eso a nosotros nos compromete algo? No nos compromete nada, porque nosotros lo que venimos a decir, o sea, lo que confesamos con toda seguridad es que los evangelios están escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Que luego una parte de ese evangelio lo escribiese el mismo San Marcos, o San Marcos lo cogiese de un relato de la vida de Jesús, o que los discípulos de Marcos lo cogiesen, nos importa poco.
Nos importa poco. En cualquier caso, como usted puede imaginar, decir que una parte del Evangelio la escribió el mismo San Marcos o él lo tomó de otro sitio, lo cogió de un discípulo, eso es muy difícil saberlo con seguridad. Eso tiene pues bastante de ciencia ficción. Bueno, ciencia ficción, o sea, los historiadores hacen hipótesis, pero es imposible afirmar esas cosas con seguridad. Desde luego a nosotros nos importa un poco. A mí me importa bastante poco que el Evangelio, esta parte, esté cogida de otro episodio anterior, que sea San Marcos el que la escribió o que él la tomase de... Me importa poco. El caso es que está escrita y recopilada bajo la inspiración del Espíritu Santo y nos es suficiente. Perdón, y la pregunta anterior del oyente era, a ver, ¿es correcto decir que cuando Jesús muere, muere Dios? Sí es correcto decirlo, porque Jesús es Dios. Por lo tanto, la muerte de Jesús también se puede decir que es la muerte de Dios. Ahora bien, vamos a ver, todos somos conscientes de que Jesús ha muerto, entre comillas, en su naturaleza humana, y que incluso su naturaleza humana no ha muerto. La muerte no es la muerte completa de la naturaleza humana, sino que existe la inmortalidad del alma. Por lo tanto, en el momento de la muerte de Jesucristo, la encarnación no se interrumpió, sino que el Verbo estaba sustancialmente unido al alma humana de Jesucristo. ¿De acuerdo? O sea que la muerte no es el fin de la vida. En el momento de la muerte, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, continúa hipostáticamente unido al alma humana de Cristo. Bueno, o sea que se puede decir esa expresión, si Dios ha muerto, cuando Jesús ha muerto, pero hay que hacer esta matización que acabo de hacer. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.